Leslie y Cristian están en llamas, pero el resto está muy silencioso. No, yo... Esto se llama ansiedad, profe. Profe, analizándolo yo. ¿Analizándolo? Sí, porque igual dice, yo creo que tiene acumulación de líquido en los pulmones, porque ¿Ya? dice crépito y por el mismo problema renal. Y eso, yo voy por ahí con se la podría morir también, más rápido. Esa es una buena pregunta que hay que resolver. ¿De qué se va a morir ahora? Hay un exceso de volumen de líquido. Sí. Ustedes votan por eso. La Connie también, la Vale también. El José también, escucho su voz. Profe, y el potasio igual está alto, entonces igual se puede morir por algo cardíaco. Es que hay de todo, es que ese es el Es que tema. la falla renal por eso que lo estamos analizando. Porque ese es el plan, ¿no? Por eso lo estamos viendo aquí, en el reforzamiento. Está, pero potente el caso. Porque, Hermoso. profe, Típico caso renal. Porque lo que dijo el compañero también dice, hay un exceso de volumen de líquido y la relación con. Hay un deterioro porque de etapa 4 pasó a 5, hay un deterioro de la falla renal, hay hipoalbuminemia. Pero no tiene antecedentes de ICC y al parecer también está haciendo una insuficiencia cardíaca. Pero es que con la falla renal justificas todo la demás sintomatología. ¿Podría generalizarse con la falla renal, claro, como dice el compañero? ¿Solo con un relacionado con? O sea, con la exacerbación de la falla renal te puede desencadenar la hipoalbuminemia, el aumento del líquido extratisular, el edema pulmonar, crépito, el aumento del potasio, falla cardíaca. Entonces, ¿ese sería como el relacionado con? O sea, esa es la manifestación, todo lo que ha dicho. Con la manifestación, pues. Claro. Ya, a ver, vamos. Sobre todo para los que van más, les está costando un poquito más, porque veo que hay algunos que la tienen más bien resuelta. Primero, es un típico usuario perio 80 años que no tiene una enfermedad, sino que las tiene todas, ¿cierto? Hipertenso, diabético y el diabético que se controló mal, que está en malas condiciones generales. Tiene una insuficiencia renal estadio 4 hace 6 meses, que fue su último control, más encima se controla mal porque él tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces debiese controlarse cada 3 meses. Pero ¿por qué la llevaron a urgencia? Porque estaba con disnea progresiva de esfuerzo y que ahora apareció en reposo. A esto, ¿cierto? ¿Le suena a qué? A insuficiencia cardíaca. Ok. ¿Y esa insuficiencia cardíaca, a qué se puede deber? A la falla renal que tiene. Al aumento de volumen. Muy bien, al aumento de volumen, ¿cierto? ¿Dónde está esa agua? ¿Dónde se quedó esa agua? En los pulmones. En el pulmón, edema pulmonar. Pero antes del pulmón, pues chiquillo. Volumen extracelular. Antes de eso. Miren aquí qué hay. En el corazón, ¿no? Como en el corazón, José. Está en la sangre. Está la sangre por el... Aumenta la volumen. Ya, ok. Como el paciente tiene una insuficiencia renal ahora en etapa 5, él no dejó de orinar, ¿cierto? Está reteniendo el líquido. Está y ese núrico, líquido yo saqué el en dedito. etapa está núrico, bien, Sí. Está con 400, ¿cierto? Sí. Aquí está, 400 en 24 horas. O sea, nada. Me dio Está con 0.2 de débito urinario. Entonces, 0.24. Cuando les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde está el agua? ¿Qué tengo que mirar? Miro la presión arterial para saber si está adentro o afuera del vascular. ¿Qué más miro? La ingurgitación yugular. ¿Sí? Cuando tengo otro ruido con soplo en el corazón, es porque hay una sobrecarga. ¿Cierto? Sí. Todos me siguen hasta ahí, ¿cierto? Sí. O sea, el agua en etapa inicial se quedó a nivel intravascular, pero no era capaz de contener el agua porque ¿qué aumentó? La presión hidrostática, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la presión hidrostática? Que es la presión que el agua ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Si yo tengo más agua, eso aumenta y empieza a hacer que el agua salga, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo?
Sí. Ok. Y además tengo acá abajo hipoalbuminemia. Porque ¿qué tienen los pacientes con enfermedad renal? Proteinuria. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, mi presión oncótica, ¿qué pasó? Bajó la presión oncótica. ¿Y eso qué hace? Que el agua salga. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta sobrecarga de volumen se movió. ¿A dónde se movió? Se movió, en este caso, al pulmón, como muy bien lo dijeron ustedes, y se movió a las extremidades inferiores. Pretibial. ¿Ya? Hasta aquí, ¿me siguen? Sí. ¿Hay alguien que no entiende lo que estoy explicando? Yo, ¿No? profe. Yo ¿Connie? me confundí, sí. Ya. ¿Cuál es la parte que no le quedó clara, Conita? Ya, cuando empezó a explicar lo de la presión hidroestática, ahí ya... Ya. El paciente no orina, pero él sigue tomando agua y sigue comiendo. Por lo tanto, el agua se empieza a acumular. ¿Dónde? En etapas iniciales, adentro del vaso sanguíneo. ¿Cierto? Y el vaso sanguíneo tiene un calibre, cualquiera que sea. Y si usted empieza a llenar de agua esa cañería, ¿qué empieza a pasar con la cañería? Se sale hacia afuera. Empieza como, ¿cierto? Y porque hace mayor presión, y ahí tenemos la presión hidrostática. La presión ejercida por el agua sobre los vasos, como empujando este vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Sí. Y eso empezamos a hacer así, 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 sí, y de repente empieza a filtrar, porque no es capaz de contener. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y lo de la presión oncótica, nosotros hemos conversado que las proteínas, la albumina en particular, se mantiene a nivel intravascular, siempre, se guarda a nivel intravascular, porque ¿qué permite? Que haya una concentración de agua específica en el vaso sanguíneo y no se vaya toda al intersticial, ¿cierto? Que el agua se mantenga ahí. Si se me desaparece la cantidad de proteínas que yo debía tener, como cuando hablábamos del daño hepático crónico, ¿cierto? Que se generaba la ascitis, por ejemplo, ¿se acuerdan o no? En este caso también se sale el agua porque tengo disminución de las proteínas a nivel intravascular y eso me va a generar los edemas. ¿Dónde? En el pulmón, porque se salió de las venitas del pulmón, porque están con la alta presión, y en las extremidades inferiores. Connie, ¿se entendió mejor? Sí, ahora sí. Ok, ¿alguien más que esté colgado hasta aquí? ¿No? Ok. Y tenemos otro problema, pues, queridos míos. El potasio está en 6,4. Ya. Y está acidótico. Sí, pues, obvio. Si cachas de bicarbonato, miren. Sí, pues. ¿Qué habrá que hacer con este usuario desde la UAT? Yo le bajo el potasio, si no se va a parar. ¿Qué hay que hacer con este usuario? Diálisis. Muy bien. Este paciente Urgencia dialítica. tiene efectivamente una urgencia dialítica. Y aquí, más que diálisis, la palabra que tenemos que usar es terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Este usuario debiese ir de urgencia a una terapia de reemplazo renal. Porque tengo sobrecarga cardíaca, ¿o no? Sí. Tengo alteración del gasto cardíaco. Tengo alteración de la parte ventilatoria. Tengo alteración de conciencia también. Asociado a también una alta concentración de creatinina. Sí, Además, podemos tener un síndrome urémico. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que decidirnos por un diagnóstico, ¿cuál sería?
ahora no tengo ningún. ¿De qué se va a morir su paciente? ¿Puede ser un deterioro de la función renal? Eso me queda muy grande. Es algo más Exceso de específico. líquido. ¿Exceso de volumen? Profe, Estoy de acuerdo con eso. Dígame, Belén. profe, ¿cuál sería un rango como tope o como más crítico del potasio? Porque yo lo veo elevado, pero yo sé que los pacientes renales viven con el potasio más alto. Sí, Entonces, pero un paciente renal en diálisis, claro, el paciente no está en diálisis. donde yo sé que a los 2 días el paciente va a ir a sacarse el potasio de nuevo. ¿Me entiendes la diferencia? Ya. Aquí, un muy buen diagnóstico sería exceso de volumen de líquidos, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿usted le pasa diuréticos y el paciente se mejora? No, Mejora, no. Arregla un poco. y solamente. No se va a mejorar, porque ¿cuál es el problema? El riñón. Por lo tanto, ¿de qué le sirven los diuréticos si el riñón no está filtrando? No está filtrando. Generando orina. ¿Qué hacemos mientras tanto le instalan el catéter y empezamos la diálisis? Para que no se muera. Hay que depletarlo. No puedo depletarlo, Cristian, porque ¿por dónde lo depleto si el riñón no está orinando? O sea, ¿no lo hidratamos primero? Tampoco. No va a botar el agua, o sea, no le puedo sonda, meter profe. más, Ya, porque no orina, no forma orina, porque su riñón no filtra. que entonces tendría que, aunque le pinchara, le hiciera una Claro, punción eso es lo renal, no va a salir orina, porque el riñón no está filtrando. No filtra, claro, entiendo. ¿Se entiende, no? Sí, es Pero, la urgencia dialítica, es el potasio, hay que bajar el potasio. Muy bien. Hay que Hay bajar que el potasio bajarle con medidas hipocalemiantes, usar el gluconato, el salbutamol, la insulina con la glucosa, el electrocardiograma, bicarbonato, es que esa es preocuparnos mi de la duda. acidosis. Porque Dígame. decimos que el paciente está con una hipoalbuminemia. Entonces, ¿no habría que primero hacerle un rescate con una albúmina al 4 y después de eso empezar las medidas hipocalemiantes? Es que Yo la le puedo albúmina le va pasar a aumentar el volumen circulatorio. Vamos a aumentar la carga a nivel intravascular si yo le paso albúmina. ¿Sí o no? Sí. Y si usted le pasa albúmina, ¿usted le puede dar proteínas a un paciente renal? No, porque No. la proteína más grande va a romper la tela, no pasa. Se retiene más y hace más caso al riñón. Exacto. ¿Ya? ¿Me siguen o no? ¿Estamos atando cabos en esos cerebritos? Sí, pero aún así no sé qué hacer. Obvio, es que de eso se trata, ¿ya? O sea, no que no sepa qué hacer, se trata de entender que en estos casos tenemos que ser muy claros en lo que queremos, porque desde el impulso es, pasémosle agua, pongámosle sonda. No digo que no le van a poner, la pregunta es ¿para qué? ¿Le sirve en este momento al usuario? No le sirve. No. ¿De qué se va a morir ahora? Del exceso de volumen de líquido. ¿Puede hacer algo usted al respecto? Poco. ¿Cierto? Más que gestionar el pabellón, o gestionar, hacer el procedimiento, o conseguirse el catéter, porque eso tenemos que hacer en el fondo. Pero ¿de qué sí se puede morir del potasio? Por lo tanto, y aunque no lo crean, en este caso el problema nuevamente va a ser el desequilibrio hidroelectrolítico. No es que sea siempre los renales, es en este caso en particular. Y hablamos de hidroelectrolítico, y en este caso por por malformación o disfuncionalidad del parénquima renal, porque eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y aquí hablamos de todo lo que es hidroelectrolítico, yugular, incurgital,
el sonido extra, el ritmo cardíaco, vamos a hablar del edema, vamos a hablar del potasio. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? En este caso, como dijo Leslie, ¿cierto? En el manejo del potasio. Porque el otro era 5,9, este es 6,4. Es casi el doble del mínimo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes me tienen que hablar de electrocardiograma, tienen que hablar de medidas hipocalemiantes, tienen que hablar de gluconato, tienen que hablar de salbutamol, tienen que hablar de insulina con glucosa, porque además todo eso incluye poco sobrecarga de volumen, porque la insulina va a preparar en 100 cc, ¿cierto? El salbutamol no tiene carga de volumen a nivel intravascular, el gluconato es poquito también, entonces no vamos a sobrecargar de volumen al usuario y vamos a poder solucionar varios de sus problemas. Igual se le va a administrar furosemida, porque como diurético, ¿qué característica tiene? Elimina potasio. Barra con todo. ¿Ya? Y además este paciente tiene agua en el pulmón, entonces tengo que sacarla de alguna forma. Entonces, para garantizar que siga orinando esos 400 que ha estado orinando hasta ahora. Básicamente eso. No es que vaya a mejorar el débito urinario, pero sí al menos asegurar que siga orinando esos 400 hasta que logremos la diálisis, que es lo que necesito hacer de forma urgente. Profe, puede ser muy arcaico, pero ¿cómo se llama esto? Nebu con furo también lo puedo aplicar. No, ya no se usa eso. Ya no se ocupa. No. Porque desde el punto de vista costo-beneficio, no es mejor el salbutamol. Ya, porque además, ¿por dónde elimino la secreción de la furo pulmonar? Tengo riñón. Todo. Y la mirada finalmente aquí tiene que ser desde el punto de vista del manejo del potasio, porque, insisto, el agua poco podemos hacer. ¿Ya? Ok. Chicos, dudas, consultas, comentarios. ¿Cuál era el diagnóstico, profe? En este caso en particular, no, deterioro del equilibrio electrolítico, porque estamos hablando de los electrolitos, acuérdense. No lo puedo dejar afuera. Y si hablo de exceso de volumen, me queda pendiente el electrolito. O sea, finalmente, si vemos que tiene problemas con el agua y los electrolitos, váyanse por hidroelectrolítico, efectivamente. Si son electrolitos, electrolítico. Si es solo agua, hídrico. Exceso o déficit. Perfecto. ¿Ya? Fijarnos en qué lo va a matar primero. Efectivamente. Es lo más efectivo que han dicho siempre. Profe, y entonces, en este caso, ¿sería el relacionado con la falla renal? En este caso sí, porque como estoy metiendo las dos cosas, efectivamente en este caso particular es la falla renal. Ya, otra cosa, enfoque del texto, el texto de lectura complementaria. Tienen que tener muy claro espérenme, que no me acuerdo el nombre, el rol de la enfermería frente a los distintos miradas bioéticas, en el fondo, cuál es el rol de la enfermera de trasplante con los distintos puntos bioéticos de maleficencia, no maleficencia, justicia, ¿cierto? Que están descritos desde la mirada de la enfermera de trasplante, ¿ya? O el rol de la enfermera en el trasplante mirando estos principios éticos. Y además hay una parte donde se describe claramente como la norma internacional que rige el trasplante, ya donde se hablan de, no me acuerdo si 9 o 10 puntos que tienen que estar considerados a la hora de determinar el trasplante de un usuario en particular, ¿ya? Enfóquese en esos los nuevos principios. Sí, los nuevos principios. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que se hagan un cuadrito comparativo, ¿cierto? Sobre todo asociado al tema bioético, para que se puedan recordar de todas cuál es el rol desde las distintas miradas de los principios bioéticos. ¿Ya? Me distraje. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Que les vaya bien. Chao, profe. Vemos el lunes, los que tienen prueba el lunes.
Adiós. Profe, Dígame, el lunes a las 9. A las 9. Ya. Chao, chao. Chao, profe. Profe, ¿dónde va a subir este link? Gracias. ¿Quién me habló?